Y pasamos a la siguiente película, que es Terremoto, de 1974. Esta película es de Mark Robson y tiene un guión de George Fox y de Mario Puzo, del escritor del Padrino, ¿no? Mario Puzo. Aquí en esta película también tiene un reparto con varios actores reconocidos como Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy también aparecen aquí. Y cuenta la historia, ¿no? Inicialmente de una ciudad que es en Los Ángeles, en Hollywood, donde es conocido, ¿no? Que allí es un área sísmica, ¿no? Donde ocurren temblores y terremotos, pero en esta ocasión, luego de un terremoto, vemos a un científico, ¿no? Que está de alguna manera prediciendo que va a haber un terremoto mayor, ¿no? Considerable, y es esta espera, ¿no? a la que estamos nosotros siendo testigos, donde vamos conociendo a los personajes, ¿no? En esta ocasión al protagonista, que en este caso sí hay, digamos que no hay tantas historias paralelas, sino es más que todo la historia del protagonista, que es Charlton Heston, y su relación, ¿no? Que tiene un poco conflictiva con su esposa, ¿no? Que parece que ya quieren separarse y ya parece que ya no quieren estar juntos, no se soportan prácticamente. Y en este contexto él también conoce a una chica joven, ¿no? Que es una aspirante actriz, que recién está digamos, aprovechando sus primeros papeles, ¿no? en el mundo del cine, ¿no? Y es en este ambiente donde empiezan a ocurrir estos terremotos que también en su época fueron como unos efectos especiales bastante originales, ¿no? Porque nunca antes se había filmado un terremoto como en esta película, ¿no? Tanto así que Así es. Los efectos que se ven aquí fueron, digamos, llevados a estos parques temáticos que tienen en los estudios de cine, ¿no? de entretenimiento. Hay un área donde, o no sé si habrá ahorita o hubo, un área donde se representaba el terremoto, ¿no? En un ambiente similar al de la película, ¿no? Y se veía cómo todo se destruía y también al final se ve como otra vez todo se vuelve a armar, ¿no? Y queda como si nada hubiera pasado, ¿no? Y es por esta película, ¿no? Que impactó, ¿no? Por sus efectos visuales, ¿no? De cómo se pudo representar en esa época de manera tan realista, ¿no? Un terremoto, y que si bien ahora hay cosas más espectaculares, ¿no? Con el CGI y todo eso, pero en esa época era algo impactante, ¿no? No sé qué te pareció la película a ti y yo. Sí, a mí me gustó la película. Empieza contándonos que en cualquier lugar de la costa que es bañada por el Océano Pacífico puede ocurrir un terremoto. El mini documental que acompaña al inicio de esta película nos explica eso, y eso ya da cierta tensión, porque gran parte de lo que, o sea, yo que he visto la película y que vivo pues vivimos en esta parte de la costa que es bañada por este océano, también vamos a sufrir en cualquier momento de estos temblores, como ya lo venimos sufriendo, lo hemos venido sufriendo hace algunos años. Entonces es una película cuyo temor es palpitante, en cualquier momento puede ocurrir como lo ha ocurrido en la película. Y en la película lo que vemos es de que lo simpático es de que, si bien todos los espectadores están
a la expectativa de cuándo va a ocurrir este terremoto en la historia y cuáles van a ser las consecuencias y cómo Hollywood, cómo el cine va a graficar las escenas de desastre, que dicho sea de paso lo ha realizado bien, lo han escenificado bien. Lo bueno de esta película es de que si bien la cereza en el pastel es la destrucción, a medida que avanza la película no decae la tensión, no decae el interés en la película, sino que ésta se mantiene, porque posterior a los terremotos está la supervivencia, el hecho, la acción de que las personas que han sobrevivido al desastre tienen que aferrarse a la vida, y ahí es una especie de lucha contra el tiempo, y a esta siniestralidad que han sufrido como es el terremoto se le suma otro desastre más, que es que el terremoto ha producido fisuras en un dique, y que este dique está a punto de romperse. Eso hace sumar más la intriga, porque el dique al final se rompe y las consecuencias de esto se ven hacia el final de la película. O sea, son dos plot points muy diferenciados, cuyo primera parte está bien desarrollada y nos lleva la historia hacia la segunda parte, cuyo resultado también lo vemos, que es cuando escapan de esta especie de ruinas bajo un edificio donde está la mayor parte de los supervivientes, y que precisamente allí se encuentran los secundarios importantes que el personaje principal tiene que salvar, ¿no? Charlton Heston de por medio. Entonces esta película yo lo tomo como una película de aprendizaje de cómo una historia que puede tener la tensión principal antes de la mitad de la película, mucho antes de la mitad de la película, hace que con las acciones posteriores esta no decaiga, mantenga el interés en las diversas situaciones que se originan a raíz de este primer plot point. Es una película que te enseña cómo llevar la tensión narrativa a un resultado, a un final más interesante, por así llamarlo, Leo. Sí, bueno, ese aspecto también es bien curioso, porque a mí también me sorprendió que este terremoto surja antes de la primera mitad, ¿no?, de la película, casi sí. En los primeros, no sé, 25 minutos, ¿no? 30. Ya surge este movimiento masivo, ¿no?, del terremoto, y yo imaginaba, y además es un ¿Tú pensaste que acá se acabó la película, ya no hay más que decir? Yo decía, el terremoto y apago el televisor. Este terremoto, ¿por qué dura tanto? ¿No? Duraba como 7-8 minutos temblando la tierra. ¿Por qué dura tanto? Decía yo. Entonces, ahí me di cuenta de que ese era, digamos, el terremoto principal, no era un simple temblor, ¿no? Porque estaba durando bastante y todo se caía, todo se destruía. Y yo me preguntaba cuando acabó, pero si este es el terremoto, no creo que este sea el terremoto principal, decía yo, si estamos apenas empezando, ¿no? Y yo estuve con la expectativa de a qué hora va a ser el gran terremoto que destruya todo, ¿no? Esa era mi impresión, pero como bien dices, hay algunas cosas que te hacen mantener el interés, ¿no?, por ver lo que sucede, pero yo sí me sorprendió que lo pusieran este terremoto tan pronto y no haya un segundo gran terremoto que sea algo apoteósico, ¿no? Que termine, que sea el clímax el clímax final que debe pasar el protagonista, ¿no?, para salvarse o para salvar a alguien más, ¿no? Entonces, ese gran terremoto fue digamos, borrado por
por este argumento, ¿no? de que se ha rajado esta represa, ¿no? Y que puede derrumbarse en cualquier momento, ¿no? Entonces, digamos que por ese lado como que sentí cierta decepción, ¿no? De que hayan mostrado el terremoto tan pronto, ¿no? Y no haya uno mayor posteriormente, ¿no? Esa es la impresión que me dejó, no sé a ti qué te parecía. A mí sí, yo desde un primer momento, ese primer terremoto, sabía que era el único de importancia, porque el que vino después sentí también que era una réplica, fuerte igual, pero era una réplica de ese primer gran terremoto. Y también lo vi así porque no sé si tú recuerdas del increíble Hall de los años 80 con Lou Ferrigno. 70. Allí hay una escena de 70. Hay una escena de un terremoto en la serie del increíble Hall que sacaron algunas imágenes de ese terremoto de esta película para graficar las escenas del terremoto en un capítulo de la serie, y todas las escenas más impactantes de la película Terremoto yo los vi en este capítulo del increíble Hall. Entonces por eso dije, no va a haber más terremotos, ese es el terremoto, porque la escena, por ejemplo, cuando cae el camión con ganado de un puente, de una autopista que está por un puente, es la misma que se ve en esta escena del increíble Hall. Y dicho sea de paso, yo lo vi esta película con traducción de la época, con locutores, con un doblaje de la época, y ahí pude recordar las voces de algunas series de esa época, y entre ellas la de Transformers, la voz que hacía la voz para Latinoamérica de Optimus Prime, y diversos me hizo recordar que diversos personajes animados que yo veía en la televisión de esa época de los 80s, también he escuchado sus voces en esta película. Así que es una película que me sirve de aprendizaje y a la vez como un homenaje a esas voces entrañables del ayer. Algo que no había escuchado antes en la película Terremoto. Sí, bueno, igual es una película que marcó época, como bien hemos dicho, por los efectos visuales, ¿no? que tuvo. Y hay algo importante, esta es una de las películas que fue mencionada en El Chavo. Sí. Eso no lo sabía. Así es. Y bueno, se la recomendamos para que vean Terremoto solos o acompañados. Sí. Nos dicen qué les parece, ¿no?